Buenas tardes, estamos en el programa de Leyes y Justicia con el doctor Alfonso Casados Borde, que nos va a hacer favor de hablar sobre las operaciones de cambio virtuales y una teoría jurídica global. Es muy interesante el tema que vamos a tratar. El maestro es experto y especialista, es maestro de la Facultad de Derecho, es doctor en Derecho. Él ha recorrido varias universidades en el mundo haciendo sus investigaciones y escribiendo sus libros, muy interesantes todos. Esperemos tener un programa futuro en donde presentemos pues su obra jurídica tan interesante. Y vamos a hablar de este tema que pues las operaciones de cambio, ustedes saben, van desde el trueque, desde que nuestros antepasados cambiaban un pollo por un pescado, ese era el trueque, luego pues llega la moneda, el papel, los títulos de crédito, el cheque, el pagaré, la letra de cambio, y luego nos vamos al plástico, las tarjetas, y ahora pues ya todas las operaciones se están realizando por internet. Bueno, gran parte de las operaciones, compra y ventas electrónicas. Así es, doctora. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí en este programa tan extraordinario e increíble, porque es un pilar, ¿verdad?, de la difusión jurídica, y ustedes lo van guiando con mucha diligencia y cuidado de que todo esté perfectamente bien, por lo cual me han dado una gratísima impresión y yo los felicito por todo su trabajo y todo lo que ayudan a la difusión del derecho. Muchas gracias. Me siento muy complacido de tener la oportunidad de expresar mis puntos de vista sobre esta temática que ha sido tan importante, que es el desarrollo de las operaciones cambiarias, o sea, en el sentido de la operación de cambio, o sea, el comercio. Como bien lo decías, partimos de la primera obligación que tiene el ser humano allá en la prehistoria, cuando un cromañón hace un trueque de arcos y flechas o lanzas por pieles o un objeto de metal, ¿verdad? Y ahí se hace la primera obligación, el primer contrato que se da entre estos sujetos, que va a ir evolucionando a través del desarrollo de la humanidad y que es muy anterior a otras obligaciones de derecho privado, incluso, porque no había obligaciones que hoy conocemos como civiles, o sea, familias, sucesiones, todo eso, personas, todo eso que es estrictamente civil, pues no se daba, pero ya se daba un acto de comercio. Y tampoco había obligaciones de carácter público, porque eran grupos presociales, nómadas,
no había el concepto de obligación hacia el Estado, hacia un gobierno, hacia nada. Pero este afán de cambio que viene a evolucionar, los sociólogos nos dan en la actualidad básicamente 3 etapas económicas de la sociedad, que es la sociedad del autoconsumo, de producir para el autoconsumo, la revolución industrial, donde ya se produce masivamente para mercados masivos de consumo, y la sociedad que actualmente estamos viviendo, que uno les dice la tercera ola, la sociedad postindustrial, la consecuencia de la modernidad, o sea, según el autor o el tratadista, la sociedad líquida. Nos dicen todos estos tratadistas, básicamente Toffler, Zygmunt Bauman, Alain Durkheim, Anthony Giddens, en su obra también muy importante. Pero perdónenme por estornudar, pero esta evolución que tienen la humanidad en los actos de comerciales o operaciones de cambio, en esta tercera ola o en esta posmodernidad o sociedad postindustrial, ya es apoyada por una tecnología de punta que nos ha globalizado. El proceso de globalización es un proceso muy viejo. Por decir algo, el Imperio Romano globalizó el Mediterráneo, o sea, Wagenstein da la teoría de las sociedades mundo, en donde una hegemonía cultural, política, económica, militar va tomando una zona geográfica, y ahí se impone esta concepción social, política, económica, repito. Pero con la globalización, precisamente ese es el nombre, se vuelve total en todo el globo terráqueo. Entonces, hoy en día, pues sabemos lo que pasa en Ucrania, lo que sucede con las bolsas de Hong Kong o de Atenas o de Río o de Buenos Aires. Seguimos de cerca la tragedia del fiscal argentino, ¿verdad? Estamos completamente inmersos en lo que pasa en todo el planeta, los aviones que desaparecen. Pero no medimos también, lo tenemos conciencia pero medio adormecida, de que todo esto también tiene un impacto económico tremendo. Todo el dinero del mundo está en la web, que no alcanza papel para imprimirlo, doctora. Sí, sí. Y bueno, aquí es algo muy importante lo que nos estás diciendo, porque el mundo se ha hecho pequeño. Ya estamos muy al pendiente de lo que pasa y tenemos conocimiento inmediato de lo que pasa en otra parte del mundo, ¿no? Claro. Entonces eso es maravilloso también. Fíjate que filosóficamente en la ontología tenemos el concepto de tiempo y de espacio. En la teoría del conocimiento, o sea, ¿cómo conocemos el tiempo? Bueno, pues eso se ha achicado, te lo ha resuelto, ¿qué? La tecnología. Entonces tenemos contactos virtuales con gente del otro lado del mundo, y volviendo al tema económico, pues tenemos negocios, pero ya no son virtuales, porque hay transferencias de dinero, porque ya se contrata la recepción de mercancías o la prestación de servicios, etcétera. Y todas estas operaciones cambiarias, porque son operaciones, de hecho el acto de comercio es una operación de cambio, así lo dice Max Weber. Entonces, estas operaciones ya las estamos realizando montados en esta tecnología. Esta tecnología ha dado lugar a la expansión del sistema económico que vivimos, que ya es global. Después del derrumbe de la cortina de hierro, como dice Francis Fukuyama en su obra
que nos habla de que se acabó la bipolaridad. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda ya un sistema al cual se han sustraído, por ejemplo, Corea del Norte o Cuba, que recientemente sabemos que se está abriendo. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no resistió la globalización económica, de la informática. Hoy en día, por ejemplo, el canal de televisión que más se ve es este canal de rock que ven los muchachos, MTV. A la gente no le interesa muchas cosas. Se ve mucho el deporte, se ha globalizado, el fútbol, soccer, por ejemplo, las olimpiadas, las vemos todo el planeta. Pero volviendo acá a los negocios... El comercio se necesita para la evolución. Claro. Siempre el comercio ha sido el impulsor, claro, como decía el maestro Cervantes Ahumada, el impulsor de la evolución de la humanidad. Claro. Entonces se globaliza el comercio por la informática. Y otra cosa que pasa, volviendo a lo que te decía, se derrumba un sistema de que era el sistema marxista, por una razón muy sencilla: la tecnología es individual, la laptop es individual, el internet es individual, el celular es individual. Ya la concepción colectiva pasa a otro estrato, a otro nivel. Los negocios, por consecuencia, son individuales. Entonces, al globalizarse y al realizarse todas estas operaciones, ¿qué pasa con el derecho? Pues tenemos que encontrar una concepción teórica global. Nos dice William Twining, lo que pasa es que necesitamos una teoría jurídica general, porque la teoría jurídica global ha sido expansiva de dos sistemas jurídicos básicos, que son el continental o romano-germánico y el anglosajón, y lo hemos expandido, pero tenemos que considerar los otros sistemas jurídicos. Por ejemplo, el sistema jurídico del Lejano Oriente, en China, Japón, en el sistema jurídico de la India, el sistema jurídico islámico, sistema jurídico, por ejemplo, de los países africanos, sistema jurídico postsoviético, y el sistema jurídico romano-germánico, pero latinoamericano, sí, ya no continental. O sea, y así crear una teoría general jurídica que nos distinga, ¿verdad?, una serie, no solamente que homogenice instituciones de derecho, sino que adecúe desde normas de carácter muy local hasta llegar a las normas nacionales, al internacional privado, al internacional público. Y ha aparecido también en esta globalización normas totalmente autónomas del comercio globalizado, como lo es la lex mercatoria, como son los principios de unidad, que en realidad son principios generales de los contratos y obligaciones de derecho privado. A mí me encantó mucho esto que me hablabas de Egipto, de su comercio, de estos antecedentes históricos que habías tú recopilado. Ah, sí, porque resulta que, bueno, todos los juristas partimos del derecho romano. Y el derecho romano pues tiene dos etapas, la etapa itálica y la etapa oriental en Constantinopla, hoy Estambul. En realidad la reestructuración del sistema jurídico que hace Justiniano es magnánima, y lo que hoy estudiamos como derecho romano, como nos dice Rolando Tamayo, pues en realidad es el derecho bizantino. Pero en el derecho itálico partimos de las 12 tablas. Pero las 12 tablas tienen esta situación: se basan en legislaciones más antiguas. Por ejemplo, el faraón Baquenerev, que los griegos le decían Bocoris, había dictado ya un código con conceptos de derecho civil, porque la religión egipcia regulaba a la familia, regulaba a las sucesiones, regulaba a las personas
todo eso, y de ahí no deja de ser un interesante antecedente. Sí, y por lo que toca al mercantil es básicamente derecho fenicio, derecho griego, y derecho griego también para derecho público romano. De las constituciones griegas sale el derecho público romano. Y fíjate que yo creo que todo esto lo recopilan y lo hacen suyo los romanos en el Corpus Juris. Claro. Y estos son sus antecedentes. Sí, tan claro. Interesante, ¿no? Porque, digo, la cultura egipcia obviamente alcanzó un alto desarrollo. Claro. Y por eso se me hace muy interesante este tema que traes a la mesa del antecedente egipcio, que pues de ahí viene también, ¿no? Claro, el antecedente egipcio es fundamental, porque del código de Bocoris mencionado, pues ya aparece la necesidad de en Roma, porque Roma tiene la gran virtud de que utiliza el método filosófico griego para constituir lo que es la ciencia del derecho. Entonces, los griegos no lograron darle la calidad científica al derecho, pero señalaron en su estudio de la metodología filosófica ya el método a base del raciocinio para llegar al derecho, cosa que se da en Roma. Y aquí en Roma parten de todos los antecedentes que mencionamos del código de Bocoris, de la y legislación mercantil fenicia y también griega, porque los griegos eran una potencia marítima comercial, y entonces todas estas cosas, de hecho la primera ley conocida como mercantil marítima, que es la ley de la isla de Rodas, que los romanos le llaman Lex Antoniam, pero es la Lex Rodia, también le decían. Sí, porque así le llamaron, porque era una isla donde estaba el Coloso de Rodas. Claro. Que era un super gigante, que así, viene una de las maravillas que llega un maremoto y pues lo tumba, ¿no? Pues, pero así se llamaba Rodas, y era muy importante, era un centro comercial egipcio muy importante. Claro. Fíjate que en ese entonces se constituye, porque el derecho romano pues nada más era para ciudadanos romanos, pero tú podías contratar en derecho egipcio, en derecho griego, en derecho fenicio, y había principios generales de derecho mercantil que eran parte del Jus Gentium, que se llamaba Lex Mercatoria. Pues hoy en día subsiste la Lex Mercatoria y está dentro de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil. Están los principios UNIDROIT y la Lex Mercatoria. Todos esos antecedentes tan interesantes que siguen siendo bases, claro, columnas. Ahora, esta Lex Mercatoria y estos principios generales del derecho mercantil, ya aunados al desarrollo tecnológico y a la globalización de las operaciones comerciales sobre estos rieles, porque por ejemplo la revolución industrial se movió en los rieles del ferrocarril, la revolución postindustrial se mueve en los rieles de la tecnología y de la informática. Así como hay Lex Mercatoria, hay Lex Informática. Y la informática nos viene a dar todos estos elementos, pero entonces estamos ante la aparición de diversas formas. Ya sabemos que el dinero es un concepto que lo materializamos, por ejemplo aquí en el mundo prehispánico se materializaba en semillas de cacao. En la antigua China eran como llaves, que eran unas cosas así planas que tenían un agujerito y se colgaban aquí como las llaves, pero eso eran monedas hace 2000 y pico de años. Y luego de ahí aparece desde luego ya el acuñamiento de monedas, y luego de estas monedas pues también aparecían los objetos metálicos valiosos como el oro, la plata, que podían estar acuñados o no. Bueno, y las piedras preciosas también, ¿no?
Sí, las piedras preciosas se tenían valor cambiario y las traían, tú sabes, en bolsitas que les decían talegas. Entonces, de esta moneda, un economista inglés, en la época de la fisiocracia, señala la necesidad de que, debido a que España vivía del oro y la plata y metales preciosos que traía de la América, y con eso pagaba las mercaderías de los otros países europeos, este economista considera que es importante no hacer circular los metales preciosos, sino que resguardarlos en un banco central y emitir papel moneda, cosa que fue horrible entonces, a él por poco le cuesta la vida. De hecho, lo corrieron de Inglaterra y se fue a vivir a buscar al ministro de Finanzas del Rey Sol, Luis XIV, que es el ministro Colbert, y entonces se instaló en Francia la emisión del papel, ¿no?, que fue fundamental y sirvió. Un gran adelanto para cambiar la mentalidad de esa época, ¿no? Sí, porque entonces le empezó a dar abstracción al concepto del dinero. Y este papel moneda evolucionó ahora a moneda virtual, que la tenemos en la web. Fíjate qué interesante. Vamos a ir a un corte y regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Al doctor y maestro Alfonso Casados Borde. Gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala,
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Pues estamos de regreso aquí con nuestro invitado, el doctor Alfonso Casados Borde, que nos está hablando sobre toda esta evolución que ha tenido el intercambio de monedas virtuales, digámosles así, en estas operaciones de intercambio comercial. Y bueno, y la teoría jurídica global que tan de moda en esta época. Gracias. Sí, vamos a continuar conversando sobre estos tópicos tan importantes. Hablando de la concepción ya abstracta del dinero que se da en el cambio de papel, de papel moneda a moneda, de moneda metálica a papel moneda, hay serios antecedentes que vienen desde las muy remotas órdenes de pago que se daban en la antigüedad en los comerciantes mediterráneos, en la época del esplendor de la navegación fenicia y griega, en donde los comerciantes hacían órdenes de pago a otro comerciante mediante un documento que podía ser en papiro, podía ser en piel, etcétera, donde ordenaban darle a un beneficiario de la orden X cantidad de dinero para que éste no trajera el dinero físicamente. Entonces esa es una primera abstracción, pero se da hará pues 2000 años antes de Cristo. Y el ¿verdad? antecedente que nos estás también comentando del Rey Sol de Luis XIV con este cambio que él lleva a cabo con el papel moneda, ¿no? El billete, los billetes. Esa es ya una abstracción, pero ya general. Esta orden de pago antigua evoluciona de ser una orden de pago, evoluciona en la Edad Media con el concepto que hacen las órdenes monásticas armadas de los hospitalarios, templarios, teutónicos, que eran grandes empresas transnacionales en la Edad Media, en la época de las cruzadas, porque podían recibir depósitos de dinero y de mercancías, podían transportar mercancías, podían otorgar créditos, o sea, tenían una gran función estas órdenes, y ellos descubren que esa orden de pago que tienes, le puedes dar modificaciones en el mismo documento. La podías endosar, podías hacer retiros que quedaban consignados en el mismo documento. Entonces se vuelve esta orden de pago, empieza a tener un derecho cartular, hasta que en el Renacimiento ya aparece el concepto de título de crédito con la ejecución aparejada y todos los elementos que trae el título moderno. A mí se me hace muy interesante. También en las ferias hay un antecedente ahí, que para no andar cargando a las personas las monedas, se las entregaban al llamado banquero, porque llevaba una mesita y un banco. Claro. Llevaba una mesita y un banco y estaba ahí en las ferias, y entonces le entregaban el dinero. Claro. Y ya después mandaban a las personas a las que le compraban, claro, para que les pagaran. Claro. Y ese fue un antecedente anterior al que tú estás comentando, muy interesante, porque
Entonces ya era una operación mucho más grande. Claro. Que da origen a las empresas. Sí, y de hecho, durante la Revolución Industrial, en Inglaterra, y aquí en México, los comerciantes podían, aquí en México el comerciante emitía piezas de cuero troquelado que le decían tlacos. Entonces el tlaco tenía valor cambiario y circulaba en zonas como Veracruz o el Bajío, etcétera. Y durante las guerras napoleónicas, por ejemplo, los empresarios ingleses, como no había dinero por la guerra, ellos le daban circulación cambiaria a las letras de cambio entre empresarios. Y luego, por ejemplo, el banco les daba cierta cantidad de dinero para pagar a sus obreros en el primer turno, y luego con ese dinero que ellos emitían como tlacos, podían ellos comprar los obreros en tiendas, y luego el empresario le pagaba a las tiendas con pagarés o letras de cambio, y recuperaba el dinero y con ese dinero pagaba al segundo turno al otro día, y entonces así iban circulando. Entonces aparte ya habían aparecido también desde la antigüedad el otro documento, que es la promesa de pago, o sea, el pagaré. Estos dos documentos, ya cuando el capitalismo deja de ser empresarial y se vuelve bancario, ya tienen el respaldo del banco, porque el banco ya es el que va a pagar estos documentos, ya no es un particular. Y ahí aparece, por ejemplo, el cheque. El cheque es una orden de pago que va a eliminar la letra. De hecho, ya no hay letras de cambio. Las letras de cambio que hay en la actualidad son órdenes de pago que se llaman cartas de crédito interbancarias, y son las letras de cambio, pero tenemos todavía la teoría cambiaria, ¿verdad? La acción cambiaria en vía de regreso y la directa, que son elementos que vienen desde el Renacimiento. Bueno, todo esto ya con la globalización se va al mundo electrónico virtual. Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo te pago a ti un cheque, pero no te lo doy en papel. Te hago un cheque aquí en mi teléfono o en mi laptop. Maravilloso. Y tú lo recibes en tu teléfono, en tu laptop, y ahí ordenas que se deposite a tu cuenta del banco. Entonces, es increíble. Eso es lo increíble. O tú puedes suscribir y obligarte mediante un pagaré electrónico, ¿verdad?, a pagar con tal fecha. Y hay otra serie de títulos. De hecho, las operaciones de compraventa internacional de mercancías que también vienen de ese proceso capitalista bancario, porque por ejemplo Alan Mink nos dice que ya el capitalismo evolucionó del capitalismo empresarial al bancario, al financiero, al bursátil. Por eso decía que todo el dinero, todos los títulos bursátiles están en la web. Tú ya no compras títulos de la Coca-Cola o de petróleos, lo que sea, y te dan papeles. Ya nada más te dan registros electrónicos por todo ese dinero que tienen. Los dueños de todo el dinero del mundo son los administradores de las pensiones de los trabajadores del mundo, porque la pensión para el retiro que tiene el trabajador, pues se van acumulando. Y ese dinero hay que moverlo, entonces se mueve bursátilmente. Por eso la crisis del 2008, que se reventó una burbuja impagable de las hipotecas de Estados Unidos, pues impactó, porque los bancos europeos se estaban soportando con títulos infectados. Pero todos esos títulos están en la web. Pero aquí, para las gentes de a pie, pues tenemos el cheque electrónico, el mismo pagaré electrónico no se ha evolucionado tanto, y también tenemos un sistema de pagos y transferencias electrónicas que ha desbordado al planeta. Es una revolución. Sí, sobre todo, por ejemplo, desde el momento que
la República Popular China, cuando Deng Xiaoping, que es el autor gubernamental de la represión en la plaza de Tiananmen, que dice no, el pueblo chino no puede seguir así con el modelo maoísta y todo eso. Aparte, la evidencia de que el sistema soviético fracasó, porque el marxismo pues, no, es utópico. Es utópico. Nos lo dice Karl Popper. La sociedad abierta tiene a 3 enemigos fundamentales. Platón, que todos somos platónicos en el romanticismo, sí. Pero la república platónica pues es una sociedad cerrada. Augusto Comte, también producto de la Revolución Francesa, que nos da otra sociedad cerrada, y el tercera es Marx. Entonces, al reventarse la tercera sociedad cerrada, que es utópica, ¿qué surge? Bueno, pues surge la necesidad de abrirse al comercio internacional y al capitalismo internacional. La República Popular China, nosotros sabemos que no es comunista, que es capitalista. Y aparte es el ejemplo del éxito del capitalismo. Entonces Deng Xiaoping dice un día, enriquecerse es maravilloso. Y abre las puertas, y China ahora tiene en transferencias electrónicas un volumen impresionante. Igual Europa. El consumidor norteamericano le gusta, aunque tiene un gran desarrollo la transferencia electrónica en todo sentido, ¿no? El consumidor norteamericano le gusta ver la mercancía. Entonces, pero por ejemplo, muchas mexicanas fronterizas, por Snow o lo que sea, compran cosas por internet y abren una caja de correos en Estados Unidos, ahí en la frontera, y ahí reciben los productos que ellas ven en el internet, porque te mandan todo. Bueno, es más, tú vas a un restaurante y la mesera, la camarera, toma la orden en una nota electrónica y manda tu orden que pides, dame 2 tibones o lo que sea, lo manda al satélite y ya queda registrado en el satélite, y de ahí del satélite pasa a la computadora, en la caja y todo. O sea, cuando te cobran y todo viene procesado electrónicamente. Eso es maravilla. Eso es. Entonces imagínate la transferencia de dinero que haces. Entonces es el fenómeno llamado cybercash. Haces transferencias de dinero y de ahí aparecen, por ejemplo, el dinero electrónico, el e-money. Hay e-gold. Tú puedes comprar oro electrónico y está cotizándose. Entonces, así como compras títulos bursátiles electrónicamente, hay mucha gente. Yo tengo unos amigos, un matrimonio que vive en San Francisco, que ya no tienen trabajo activo en empresas, pero sus ahorros los han venido capitalizando adquiriendo títulos bursátiles por internet. Es una esclavitud, pues se pasan todo el día de ahí en la pantalla, pero compran y venden y todo eso como si estuvieran en Wall Street o aquí en Reforma. Es maravilloso. Entonces eso es otra cosa. Entonces tenemos el e-money, el e-gold, el cybercash y desde luego todas las transferencias monetarias electrónicas, que es un mundo maravilloso, por lo que te decía, porque ya no tienes las limitaciones del tiempo y del espacio. Porque nosotros crecimos con otra idea, con la época del papel, ¿no? Claro, claro. Y ahorita estamos viviendo, nos ha tocado ser una generación sándwich, una generación intermedia, porque ahorita estamos viviendo una era completamente distinta, una era tecnológica que nos ha llevado a situaciones
bueno, con las que nunca soñamos que hubieran existido. Bueno, porque es que estamos viviendo una era similar a la que vivieron los que estaban en 1790, por ahí, 1780, que viene el impacto de la revolución industrial y rompe las superestructuras que tenían en gobierno, en economía, en todo, y aparecen las repúblicas modernas, desplazan la monarquía, desplazan una serie de conceptos. La ilustración, el siglo de luces había afectado. A nosotros nos pasa lo mismo, solo que nos ha afectado el desarrollo tecnológico. Entonces, esta nueva globalización rompe superestructuras, que fue el caso del marxismo. La revolución industrial enterró, por ejemplo, al imperio español, sí, y a la cultura islámica. ¿Por qué? Porque no se subieron al carro de la revolución industrial. Los que no se suban al carro de la tercera ola de la revolución tecnológica, pues van a estar fuera totalmente. Entonces nosotros estamos viviendo eso, y aparte estamos viviendo, por ejemplo, que ya no solamente hay operaciones virtuales, hay procesos jurídicos virtuales que se dan por internet. Sí. O sea, hablando del derecho mercantil, el proceso mercantil nunca fue formalista. Los positivistas quisieron enjaularlo en un formalismo excesivo y absurdo. Por eso los grandes juicios multimillonarios no son judiciales, son arbitrales. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque ya es absurdo el formalismo. Sí. Entonces, y bueno, fíjate cómo pasamos de un mundo tangible donde podíamos tocar los billetes y demás, a un mundo intangible. Claro. Ya no podemos tocar el dinero. Es virtual. Es lo que nos dice Zygmunt Bauman en La Sociedad Líquida. Ulrich Beck nos dice eso. Estamos ya en otro tipo de sociedades. Mira, yo soy más viejo que tú, muy evidentemente. Entonces, cuando yo empecé a ir a notarías y todo eso, y a tener, por el gusto que tenía por el ejercicio del derecho, yo acompañaba a mi tío a notarías, y entonces en las notarías trabajaban para hacer las copias con una gelatina morada. Ay, sí me acuerdo. Yo llegué a ver la gelatina morada. Entonces, y entonces dice uno, caray, qué increíble. Ya trabajando, entonces, a finales de los años 60, 70, en las oficinas públicas y privadas, aparecieron las máquinas de escribir eléctricas. Entonces, las IBM, ¿no? Sí, y aparte tenía memoria. Entonces se iba escribiendo y todo lo guardaba en una memoria, y se podían hacer correcciones, porque había los correctores estos de tirita blanca, y si no le ponías el corrector blanco en las letritas así con un clip así o un alfilercito para volver a sobreescribir ahí los párrafos que estaban mal. Era una tragedia equivocarse. Un día me llevaron a un procesador de la palabra en una dependencia de Estado donde yo trabajaba. Había 2 procesadores de la palabra porque hacíamos muchos documentos, pero el procesador de la palabra llenaba una habitación cada uno. Y entonces lo maravilloso de ese proceso era que los márgenes se respetaban, o sea, la presentación del trabajo, todo se almacenaba en la memoria, podías hacer correcciones en la memoria. Y luego de ahí aparecieron los sistemas aquellos en las computadoras individuales del WorldStar y todos esos, antes del Windows y todo eso, del MC2 y todas esas cosas. Y ahorita ya tenemos miles de cosas, ya tenemos el famoso Facebook y miles de sistemas, las redes sociales que dicen ahora. Las redes sociales, bueno, estos programas se suben a las redes sociales, se suben a YouTube, a Facebook. Y aparte todos estamos enterados de todo. Yo me acuerdo el primer celular, Twitter. El primer celular que vi era un ladrillo así enorme,
que traías una cajita de zapatos donde estaban las baterías y ponías ahí el ladrillo para que no se te descargara, y otros con menos capacidad de guardar energía, pues era el ladrillo y que se te descargaba y ya, pero era un super avance. Sí, y bueno, tú veías a la gente acá con su teléfono. Sí, unos teléfonos, sí. Dices, oye, pues traes tu caseta. Yo me acuerdo que un primer ministro soviético que fue a Alemania, así se maravilló con el celular. ¿Por qué? Y esa tecnología fue la que vino a cambiar al mundo y cambió los procesos, porque como dice Fukuyama, al final de la historia, ¿qué pasó? Pues no se acabó la bipolaridad, pero no se acabaron los problemas. La sociedad actual enfrenta problemas de ecología, y estos problemas electrónicos traen una serie de circunstancias. Por ejemplo, los autores chinos que hablan sobre la seguridad electrónica para resguardar, hay disposiciones jurídicas en China, en Estados Unidos, en Europa, muy severas para resguardar la seguridad de estas transferencias y operaciones electrónicas. Sí. Ahora, por ejemplo, en Hong Kong te dan una tarjeta pulpo, se llama Octopus Card. Entonces con esa tarjeta tú vas al metro, vas al camión, como en París, ya ves que en París te dan una tarjeta y te subes a los camiones, igual en Estados Unidos, ¿no? Y aquí también ya tenemos nuestra tarjetita. Sí, del Metrobús y el Metrobús, el metro. Pero además de eso, imagínate que tú vas a Sanborns y con esa tarjeta consumes. Y además vas y esa tarjeta la recargas de tu cuenta bancaria. Entonces, la Octopus Card tiene esas situaciones. Entonces, ya es una tarjeta múltiple y necesaria para vivir. Mira, tenemos la situación que tenemos 5 minutos y me gustaría que mandaras un mensaje a nuestros televidentes, nuestros cibernautas, para concluir. Quiero que seas nuestro invitado frecuente porque tú eres un investigador realmente de la ciencia y el derecho. Me gustaría que nos trajeras pues tu obra jurídica y platicar sobre tus libros. Mira, primero te quiero a ti agradecer en lo personal y también muy directamente aquí a la televisora que me dan hospedaje para venir a conversar de estos temas que, como es claro y se nota, me fascinan. Yo creo que estos medios de comunicación, de comentarios, todo eso, son muy necesarios y somos parte de este proceso tecnológico del informático. Tan importante es la lex informática como la lex ecológica, como la lex mercatoria, como todos ellos, porque es el mundo del futuro. Este tipo de programas nos dan una ventana al futuro. Sí, es cierto. Estas son ventanas que abrimos al futuro, y yo en lo personal creo que todos estamos obligados a ver el futuro, no en series de televisión solamente como que no dejan de ser ilustrativas, como el Star Trek o la Guerra de las Galaxias o cosas así, que nos dan una idea de lo que podemos ser en el futuro, pero esto es muy real. Lo malo de la ciencia ficción es que se hace realidad, y ahorita la realidad que vivimos yo la leí allá en los años 60 en un libro de Alvin Toffler que se llamó El shock del futuro. Hoy en día es casi el shock del pasado, porque ya eso lo superamos y nos falta. Entonces tenemos bancos de información, bancos de comunicación, archivos, todo esto. Tenemos un mundo casi ilimitado, porque es como si hubiéramos regresado a una etapa pretecnológica, pero de gran desarrollo mental, en donde tuviéramos telepatía. Sí, tienes razón, está maravilloso. ¿De veras? Este mundo tecnológico pues nos da una serie de herramientas. El problema es que luego
personalizamos, no es que eso es bueno o malo, no. La tecnología, la globalización son grandes herramientas. De emitir juicios sobre es que si es bueno o malo es como decir que el carro es tonto porque no se estaciona bien. Sí, es cierto. Tienes razón. Claro. No son buenos, no pero son hay que ver las cosas con esa mentalidad de apertura, te digo. El dilema filosófico del tiempo y del espacio, la tecnología no lo ha resuelto en parte, ¿verdad? Porque pues es como una comunicación en la computadora, en una conferencia en el internet, pues es como los pues un trato virtual. Hay gente que tiene incluso romances virtuales. De veras hay gente que se ha conocido ya por Sí. estas redes sociales, por el internet, pero también hay que tener mucho cuidado con Bueno, sí hay que tener mucho cuidado, pero el hecho es que ya no existe el tiempo y el espacio como limitante. Y ya tenemos una avanzada mental sobre todos estos aspectos, ya tenemos otra mentalidad, como decía. Tú y yo ya transitamos del papel a la web. Ya para mis nietos es lo más normal, la web, los aparatos estos, las tarjetas, todas estas cosas que hay. Sí, ellos ya empezaron desde pequeñitos con una tablet, una iPad, y pues es increíble porque ya como que ya traen el chip y ya piensan de una manera distinta, Completamente. porque ya es un mundo distinto y virtual. En los años 70 yo me acomplejaba en los aeropuertos de Estados Unidos porque tenían maquinitas de juegos de estos de juegos de maquinitas, y a mí siempre el Pac-Man ese siempre me comía o siempre perdía, pero veía niños ahí de 8 años que mataban a todos los Pac-Man y yo me sentía pues muy rebasado, ¿no? Como me siento hoy en día rebasado por mis nietos. Sí, porque la verdad pues ya son chicos tecnológicos. Te vuelvo a reiterar la invitación. Qué linda, gracias. Me da mucho gusto que estés aquí, doctor Alfonso, y esperamos verte en otro programa. Les damos gracias a nuestro teleauditorio, nuestros cibernautas que nos estén viendo, y nos vemos en otro programa de Leyes y Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, adiós.